comenzamos esta parte del programa con lo que fue el Twitter de Patricia, o el tweet de Patricia de Ceballos, esposa de Daniel Ceballos. En horas del mediodía recibí una llamada de mi esposo, @Daniel Ceballos, me dijo que decidió parar hoy la huelga de hambre, ya le colocaron suero vía intravenosa. Este tuit fue el que nos dio a todos la información de que Daniel Ceballos dejaba la huelga de hambre de lado. A partir de ese momento y hasta ahora se ha especulado, se ha dicho que Daniel Ceballos ya estaría en Caracas, que habría sido trasladado desde la cárcel 26 de julio en el estado Guárico, en el centro de Venezuela, hacia Caracas. Es factible, es lo más probable que pueda ser llevado al SEBIN, por ejemplo, que es el Servicio de Inteligencia Bolivariana, donde hay también presos políticos. No creemos que sea trasladado a Ramo Verde, pero hagamos contacto con nuestra reportera en Caracas, una de nuestras periodistas, Gaby Oneto. Ella estuvo, por cierto, hoy cubriendo al defensor del pueblo, Tarek William Saab, que hablaba de los presos. Gaby, buena tarde. Comencemos primero. ¿Alguna información, alguna certeza del traslado de Ceballos a la capital? Muy buena tarde para ti. Muy buenas tardes, Idania. Sí, efectivamente, como tú lo comentas, fue a través de la red social Twitter que nos enteramos, tanto los periodistas como todos los venezolanos en general, de que Daniel Ceballos habría culminado esta huelga de hambre tras 20 días. Hoy cumplía 20 días en esta huelga de hambre y de esa forma fue que nos enteramos. Justamente yo tuve la oportunidad de dar cobertura a una rueda de prensa del defensor del pueblo, Tarek William Saab, justamente en horas de la mañana, minutos antes de que se conociera esta información. Él allí se hizo un exhorto muy pronunciado a los presos políticos que se encuentran en huelga de hambre en el país para que levantaran esta protesta. Hasta ahora no tenemos mayor información en relación al traslado. Lo que conocemos son informaciones extraoficiales que efectivamente indicarían que Daniel Ceballos estaría siendo trasladado justamente a la sede del Helicoide aquí en Caracas. Lo que sí sabemos es que será trasladado a Caracas. Desconocemos exactamente cuándo o si ya se encontraría acá en la capital del país. Sin embargo, vamos a escuchar el momento justamente en el que Tarek William Saab, defensor del pueblo, hacía este exhorto a los presos políticos que se encuentran realizando huelga de hambre para que levantaran este método de protesta. Mi llamado es a que no se perturbe la integridad física de nadie, porque obviamente pienso que eso al final trae daño a la salud irreversible. Más bien nosotros buscamos mediar con estos ciudadanos a objeto de que levanten la huelga y busquemos un diálogo, otro tipo de actuación cívica que permita a través de la conversación fortalecer los espacios de la democracia. Hemos hecho mediaciones, hemos facilitado las atenciones médicas, hemos conversado con los familiares, vigilamos que en medio de dicha huelga se les respete su integridad personal, tengan su derecho a la salud. Sí, Dania, también debemos decir y recordar que en el día de ayer justamente Daniel Ceballos recibía la visita de la Iglesia Católica Venezolana. El presidente de la Conferencia Episcopal se acercó hasta San Juan de los Morros para verificar el estado de salud de Daniel y allí mantuvieron una conversación. Desconocemos también si podría haber sido esta visita que influyera en la decisión de Daniel Ceballos de levantar esta huelga de hambre. También la misma petición hacía Chugo Torrealba de la Mesa de la Unidad Democrática, pero en todo caso la información que se conoce es esa, que él decidió hoy levantar esta huelga de hambre. Lo que no quiere decir que el resto de los presos políticos y de los huelguistas que mantienen esta situación vayan a hacerlo. De hecho, esta misma tarde, a esta hora, se está efectuando una actividad en la Plaza José Martí, donde se entregó justamente Leopoldo López a las autoridades y allí estarían poniéndose en huelga de hambre otros dirigentes de Voluntad Popular que intentaron hacerlo justamente esta mañana en la sede del Consejo Nacional Electoral. Otra de las cosas que llamó la atención justamente de esta rueda de prensa del defensor del pueblo, justamente fue cuando él decía que su despacho adelantaba y que ya había hecho algunas acciones para que el Tribunal Supremo de Justicia pudiera otorgar alguna medida humanitaria a otros presos en el país. A continuación escuchemos cuando él daba estas declaraciones, aunque no dijo nombres. Muy recientemente, hace poco, ha tramitado, es decir, ha solicitado a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia que pueda revisarse y darse medidas sustitutivas de libertad, otorgarse
a 5 ciudadanos. Hay que esperar, obviamente, la revisión del caso, que se chequeen los exámenes médicos. Esta es la información, Idania, que nosotros por ahora podemos aportar desde Caracas, evidentemente con una información que está en pleno desarrollo en este momento, y nosotros, por supuesto, nos vamos a mantener muy pendientes para llevarles a ustedes toda la información. Con esto les invitamos a que continúen con más. No sé si tienes alguna pregunta, Idania. No, Gaby, gracias por el informe. Bueno, por supuesto, si Daniel Ceballos deja la huelga de hambre, digamos que el foco de atención va a centrarse sobre Leopoldo López, pero ya lo decías también tú, hasta ahora no hay ninguna información en relación a esto. Así es, justamente estamos a la espera de saber cuál será la decisión efectivamente de Leopoldo López y el resto de los huelguistas. Recordemos que ya son muchísimos y se siguen sumando a esta iniciativa de huelga de hambre para pedir al gobierno nacional este petitorio que ellos ya han mencionado. Gracias a Gabriela Oneto por estar con nosotros en vivo y directo desde Caracas. Y ahora hacemos contacto con Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Él está en nuestros estudios en Washington. Doctor Arria, no está en nuestros estudios, me dicen. Hemos perseguido hoy al doctor Arria para lograr tenerlo, y además agradezco su esfuerzo porque sé que tuvo que solventar algunas dificultades el día de hoy. Doctor Arria, gracias por acompañarnos. No, tenía que llevar a mi hija a la universidad, que era su primer año en Washington. Lo sé, ya nuestro equipo de producción me lo había comentado. Bueno, doctor Arria, Daniel Ceballos deja la huelga de hambre, como bien le decía a nuestra corresponsal. Ahora digamos que el foco pasa a Leopoldo López. Usted es uno de los que los ha tratado de incitar a que abandonen la huelga de hambre, porque finalmente lo que se produce es un deterioro para su salud, y Venezuela lo requiere vivos y completamente sanos. Claro. Tú sabes, Dania, que un intelectual venezolano, Leonardo Padrón, dijo el otro día, después de mi carta, dijo: no vale la pena hacerle huelga de hambre a un régimen que los quiere muertos. Y me parece que encierra una gran potencia, una realidad. La gente de las Américas que ustedes cubren, desde el norte al sur de nuestras Américas, piensan que en Venezuela hay un defensor del pueblo. Yo estaba oyendo la penosa exposición. La Comisión de los Derechos Humanos le ha pedido a este señor justamente, que tiene un año para demostrar que no es un torturador del pueblo, sino que es un defensor del pueblo. Por supuesto, no lo podrá demostrar. Perdóname que me haya distraído un poco sobre ese tema, pero es que todo tiene que ver, cuando yo veo lo de Daniel Ceballos, lo de Leopoldo, que Leopoldo se está agravando también. Este es un régimen realmente que se comporta no solo con cobardía, sino de una manera miserable. Fíjate que no se atrevió a ir a Roma a ver al Papa, porque evidentemente el Papa no podía quedarse callado ante lo que está aconteciendo en Venezuela. Ahora, doctor Arria, digamos que una de las principales peticiones en esta solicitud que han hecho los huelguistas está el fijar una fecha electoral. La UNASUR ha dicho que ya se ha pronunciado, que puede acompañar este proceso electoral cuando lo decidan. Y ayer el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro, puso un tuit donde también dijo lo mismo, que la OEA está dispuesta a acompañar este proceso electoral. Es decir, ¿qué tanto espera el Consejo Nacional Electoral en Venezuela? Bueno, como tú lo sabes, pero seguramente muchos oyentes no lo saben, ese es el Ministerio de Elecciones del régimen venezolano, que ha hecho posible encadenar la libertad y tapar las oportunidades en las cuales hemos vencido electoralmente en función de las necesidades del régimen. Deben estar esperando algún milagro, como dice el señor Maduro, que suba el precio del petróleo. ¿Sabes qué están pensando? Pero evidentemente nada bueno están pensando. Además, es ilegal, porque tendrían que haber ya fijado una fecha. Yo, francamente, cuando hablé en mi carta de Leopoldo, de Daniel, yo le decía: mira, aquí ya ustedes han luchado por la libertad, no simplemente porque hay una elección y que se fijen fechas, sino por rescatar la libertad y los derechos. Así yo interpreto la lucha de estos dos amigos dirigentes políticos. Doctor Arria, hoy el expresidente del gobierno español, Felipe González, habló en rueda de prensa desde Madrid. Yo quiero invitarlo a usted y a nuestra teleaudiencia a repasar algunas de las cosas que decía Felipe González. Por ejemplo, así calificaba su visita a Venezuela. Quería dar las gracias al señor Maduro, porque si no fue
Si no fue su intención, al menos sí su torpeza le ha dado una relevancia extraordinaria a esta visita, que era razonablemente modesta dentro de la gravedad de los problemas que trataba de enfrentar. El perfil, como la vez anterior que lo intenté, era un perfil más bien bajo. He cumplido los objetivos, incluso me hacía gracia que dijera el señor Maduro que había salido huyendo, como si hubiera alguna causa para salir huyendo de ese paraíso de libertades, de desarrollo y de progreso que es Venezuela. ¿Cómo se le ocurre a él hacer una confesión de parte que a mí no me impresiona? Por otra parte, también Felipe González comentó sobre los objetivos cumplidos durante esta visita. He visto a la familia de los presos, he visto a Antonio Ledesma después de una situación un poco tensa, he visto a Teodoro Peskov, he visto a Capriles. Algunas veces algunos se preguntan, porque ya saben que yo creo que el país solo tiene solución mediante un diálogo. El diálogo no va a venir porque no hay talante de diálogo en el gobierno, pero si el proceso electoral finalmente se celebra antes de que acabe el año y se constituye una asamblea con un cambio de mayorías en esa asamblea, eso depende del pueblo venezolano, también de la inteligencia de la oposición. A partir del 5 de enero habrá que dialogar sí o sí, porque esa delegación de poderes de la Asamblea, que deja todo el poder en manos de la Presidencia de la República, que además ya tiene el judicial a su servicio y que elimina cualquier contrapunto de opinión en los medios de comunicación, como acaba de explicar Miguel Enrique, eso puede cambiar. Y esa es la esperanza de que se pueda recuperar el equilibrio de poderes, incluso de que se vaya recuperando la independencia del Poder Judicial y que se recupere un país con libertades democráticas. ¿Por qué tanto escándalo, señor Arria, en relación a la visita de Felipe González? ¿Por qué negar el que pudiese ver a Ceballos o a Leopoldo López un par de minutos para conversar con ellos? Bueno, es que Felipe González no es un personaje cualquiera. Felipe González es un hombre de Estado, de un extraordinario prestigio, no solo en su país, sino en el mundo realmente, y que se convirtió realmente en uno de los referentes para la recuperación de las libertades, de la democracia, no solamente en España, sino en muchos otros países de la América. Gran amigo de Venezuela y en adición socialista a este régimen de Maduro que se llama socialista. Es un golpe muy duro. El cerco se comienza a apretar en torno a este régimen. Que a un hombre como Felipe González, por cierto, esta avenida de Felipe tiene una importancia y tendrá consecuencias, porque los países europeos también estarán observando y el mundo como un gobierno que en el fondo lo que demuestra es un presidente caído. Y Dan, yo te he dicho que es un régimen hoy en día sustentado en base a las armas, donde el número uno es el señor Cabello, y el señor Cabello está acusado de ser el capo de los narcos. Imagínate el tipo de régimen. A mí me gustaría pensar, como Felipe, que se ganan las elecciones de la Asamblea y se equilibran los poderes. No es posible equilibrar los poderes en una dictadura, porque la dictadura tiene todo el poder judicial y tiene todos los recursos y harán todo lo que sea necesario para impedir que incluso nosotros ganando podamos de alguna manera modificar el cuadro político y económico que hoy en día sufre Venezuela. De la intervención de Felipe González hay dos fragmentos que yo creo que reflejan mucho de lo que ocurre en Venezuela el día de hoy. Uno de ellos es cuando Felipe González refiere cómo vuelve de Venezuela, cuál es su sentir después de dejar este país que, como bien dice Diego Arias, visitó tantas veces Felipe González. Y esto decía. Y he vuelto muy preocupado, seriamente preocupado. Les diré una cosa, he vuelto triste por Venezuela. Porque uno puede reaccionar de cualquier manera. A mí me produce tristeza que un país siempre tan vivo, tan fuerte, tan rico, sea un país en proceso de destrucción en todos los aspectos que uno quiera analizar.
Duro pero real. Eso es lo que todos los días transmitimos. Hablar de un proceso de destrucción en la economía, en lo social, en lo político. Y finaliza González con la que yo creo que fue de verdad que su mejor frase, o una parte que va a lacerar muchísimo al chavismo, porque ha sido muy dura, pero absolutamente real. Con esto finalizaba. Frente a una dictadura uno sabe a qué atenerse. Frente a una democracia traicionada es imposible orientarse, porque es el reino de lo arbitrario, de lo imprevisible, de lo que no se sabe qué va a pasar mañana. De órdenes desde el Ejecutivo diciendo a quién hay que detener, contra quién hay que actuar, como si fueran, y en realidad lo son, a la vez poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Esa es la situación. Una democracia traicionada. Yo creo que esa es de las mejores frases que yo he escuchado últimamente, doctor Arria. Eso es justamente lo que hemos venido hablando. Tú y yo hemos mantenido diálogos sobre eso, que yo decía siempre que un gobierno de pandillas tenía códigos de comunicación que los que vivimos en otro sistema de vida no podemos entender. Por eso que Felipe dice es imprevisible. Lo único previsible es que su comportamiento cada vez será peor. Y la única opción que los venezolanos tenemos es su desalojo institucional de este régimen, porque de otra manera no se va a rescatar. Por cierto que Felipe, yo conocí a Felipe González con el presidente Pérez en el año 77. En esa época nosotros le prestamos dinero a España, depositamos como 400 millones de dólares para salvar a fortalecer a la peseta española de la época. Eso lo conoce Felipe muy bien, imagínate la impresión que se lleva. Y la otra, si Felipe González, en vez de irse de regreso a Bogotá, que tenía evidentemente importancia su visita con el presidente Santos, si hubiera ido a La Habana, donde seguramente le hubieran rendido los honores a su rango y a su prestigio, yo quisiera ver qué había dicho Maduro. Y finalmente, doctor Arria, termina la CELAC, la cumbre de la CELAC y Europa, y hay un pronunciamiento en torno a que Estados Unidos levante esa previsión de amenaza en relación a Venezuela, pero no hay una sola frase, una sola palabra en relación a los presos políticos venezolanos. Son una vergüenza. Ese grupo realmente pasará a la historia contemporánea nuestra como un grupo de cómplices de los males, de las frustraciones y de la tragedia que viven muchos venezolanos. Y en este momento, fundamentalmente, los que están en huelga de hambre. Hoy en día, Leopoldo López, Antonio Ledesma también recluido, y muchos otros que hemos tenido que no poder entrar al país por ser perseguidos políticos de este régimen que, como lo conocemos, ya en el mundo es un régimen abominable realmente. Quiero darle las gracias a Diego Arria por habernos acompañado en vivo y directo desde Washington. Gracias, doctor Arria. Gracias. Qué bueno que finalmente pudimos conversar en el programa de hoy. Muchas gracias. A usted, doctor Arria.